Buenos días, mis hermanos. Bajaré un poquito eso que no me veo. Dios les bendiga. Vamos a orar para poner este espacio en manos de nuestro buen Dios. Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos, oh Dios, una vez más para darte gracias, Dios, por la multitud de tus misericordias y bondades para con cada uno de nosotros, porque tú nos has concedido en este día el privilegio de congregarnos en tu nombre para alabar, bendecir y glorificarte, oh Dios. Te damos muchas gracias porque nos has traído con bien hacia este lugar. Te pedimos que nos asistas de una manera especial con tu Espíritu Santo para poder entender las verdades y estos principios que podemos encontrar en las Escrituras que nos van formando según la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A mí te pido que me asistas también de una manera especial para exponer con verdad tu palabra y que esta, oh Dios, cumpla el propósito por el cual tú la envías. Esto te lo pido en nombre de Cristo nuestro Señor y para tu gloria. Amén. Mis hermanos, en la mañana de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre el libro de Éxodo y como se ha indicado, la intención de esta escuela consiste básicamente en estimular en ustedes el deseo por la lectura de estos libros del Antiguo Testamento, en el cual encontramos, mis hermanos, sin lugar a dudas, muchas enseñanzas para nosotros hoy. Y bueno, ya hasta ahora hemos visto 18 capítulos, dentro de los cuales hemos destacado varios hechos importantes, de los cuales hemos extraído varios principios y enseñanzas que nos deja cada evento que hemos considerado que se narra en este libro. Primeramente estuvimos viendo en los primeros capítulos del 1 al 4 lo que fue la opresión de los israelitas en Egipto y el nacimiento de Moisés, el llamado de Moisés y las señales milagrosas de Dios. Eso en los capítulos del 1 al 4. Seguidamente en los capítulos del 5 al 10 estuvimos analizando y viendo lo que fueron las plagas sobre Egipto y esa resistencia que ponía Faraón. Seguidamente, en los capítulos del 11 al 14 vimos la liberación de los israelitas y el paso por el Mar Rojo. Y lo último que estuvimos viendo en los capítulos del 15 al 18 fue la provisión de Dios en el desierto. Y es muy importante, mis hermanos, cómo cada uno de estos eventos que están muy distantes de nosotros en cuanto a tiempo y contexto, ciertamente cada uno de ellos nos permiten ver algunas enseñanzas o principios que podemos aplicar a nuestras vidas. Ahora bien, tanto como como esta historia, como en todos los que encontramos en las Escrituras, no se busca resaltar un pueblo específico, una persona o héroe de la historia, porque ciertamente son hombres imperfectos, de eso está lleno estas historias, de hombres imperfectos, sino que más bien se busca resaltar la gloria de Dios, pues a través de la revelación que nosotros tenemos a la mano, que es las Escrituras, podemos tener un encuentro cercano con nuestro Dios. Y a Él, mis hermanos, le ha placido en revelarse de esta manera. Es aquí en la Biblia donde se ha dado a conocer, es a través de ella que tenemos el consuelo. Pues mis hermanos, en la medida en que nos adentramos en la lectura, vemos cómo la fidelidad de Dios permanece a pesar de nosotros, a pesar de nosotros. Y en eso, mis hermanos, encontramos nosotros consuelo. Asimismo, somos exhortados en el ejemplo de otros y cómo Dios juzga la maldad y las acciones. Ahora, en la mañana de hoy, veremos los capítulos 19 y 20, donde trataremos lo que son los 10 mandamientos y otras leyes que se dan en el monte Sinaí. Para empezar, vamos a hacer una lectura en el capítulo 19, en los versículos 1 y 2, para lo cual le voy a pedir me acompañen en la lectura colocándose en pie para honrar la palabra de Dios. Éxodo, capítulo 19, vamos a leer los versículos 1 y 2.
Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Repidín y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Pueden sentarse, mis hermanos. Ahora, en ese momento entramos en otro periodo, en otro momento bastante significativo para este pueblo de Israel. Israel, mis hermanos, vamos a ver a lo largo de ese estudio que permaneció en el desierto de Sinaí, veremos hasta allá, hasta Números capítulo 10, aproximadamente unos 50 o poco más de 57 capítulos que la Biblia le dedica a este momento, un momento bastante difícil que estaremos mirando a lo largo de estas escuelas. Pero ahora, lo que vemos en la primera parte es que le tomó 3 meses de confiar en Dios para llegar hasta este lugar. Ellos pasaron la experiencia de su liberación por manos de Dios de la esclavitud de los egipcios. Recibieron su dirección en el camino que debían andar. Vieron su gloriosa victoria en el Mar Rojo. Recibieron el milagro del regalo de parte de Dios de comida y agua. Y vieron una batalla librada con oración que terminó en la victoria sobre Amalek. Mis hermanos, eventos ciertamente importantes que marcarían a estas personas, la historia de este pueblo, que harían eco incluso a través de su historia. Situaciones que deberían haber generado en ellos la confianza en ese Dios del pacto. Ahora, en un sentido, todo lo que pasó antes de llegar hasta este lugar estaba destinado para traerlos precisamente hacia ese lugar. Que este era el principio del cumplimiento de lo que Dios había dicho en Éxodo capítulo 3, verso 12. Y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces recordamos el contexto de esa lectura. Ahora, nuestro texto sigue diciendo más adelante, en los versículos del 3 al 6, donde dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, en estos versículos, mis hermanos, vemos una vez más cómo Moisés es llamado. Vemos inclusive aquí cómo es también un tipo de Cristo. Vemos un tipo de Cristo en Moisés en la medida en que actúa como mediador entre Dios y el pueblo. Ahora, en esta ocasión, particularmente para que subiera al monte, es así que fue empleado como mensajero del pacto. Pero ahora, es claro para nosotros que el hacedor y principal impulsor del pacto es Dios mismo. Pero este privilegio que se le da a Moisés, pues servir a Dios, mis hermanos, es en cualquiera área en la que podamos nosotros ser útiles. Siempre, mis hermanos, siempre va a ser un privilegio. Ahora, esta bendita tarea que es dada a Moisés es concedida, como todo lo que nosotros tenemos de parte de Dios, es concedida por la libre gracia de nuestro Dios. Ahora, con respecto a este asunto del pacto que aquí se menciona y la promesa de Dios de llevarlos a un lugar específico para estar con Dios como un pueblo escogido, quiero citar un comentario de Matthew Henricks donde dice lo siguiente. Ahora comillas, el pacto aquí mencionado fue el pacto nacional por el cual los israelitas llegaron a ser un pueblo gobernado por Jehová. Y aquí quiero hacer énfasis donde dice, y fue un tipo del nuevo pacto hecho con los creyentes verdaderos en Cristo Jesús, pero
como otros tipos, solo eran una sombra de las cosas buenas que vendrán. Fin de la cita. Ahora, luego de que Moisés sube y recibe de parte de Dios el mensaje que comunicaría a su pueblo, reúne a los ancianos para que estos a su vez comuniquen ese mensaje o comuniquen la voluntad de Dios al pueblo, quienes sin vacilar, después de haber escuchado las palabras de parte de Dios, responden de una manera unánime que harían todo cuanto Dios dispusiera para ellos. Y es apenas, mis hermanos, razonable que ellos, después de haber experimentado todo aquello que los llevó hasta ese lugar y recibir de parte de Dios ese mensaje de que ellos serían para Dios un pueblo especial, que ellos tendrían el privilegio de ser un pueblo escogido de entre todos los pueblos de la tierra, para ser bendecidos con una relación íntima y cercana con Dios. Entonces sería pues normal que ellos manifestaran confiar en la voluntad de Dios. Ahora, lo que sucedería con ellos después sería aún más significativo, pues ese mismo Dios del cual recibían mensajes a través de Moisés sería de un modo para ellos visible, es decir, sería de una manera casi palpable, y eso lo vamos a ver en los versículos siguientes, en los versículos 9. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y mis hermanos, aquí estamos hablando que Dios hablaría audiblemente a Moisés delante del pueblo para que todos supieran que Dios en realidad hablaba con Moisés. Pero para que esto se diera, mis hermanos, era necesario que el pueblo se preparara para este evento, este hecho. Y vemos que Dios da unas instrucciones, y es cuando en los versículos del 10 al 13 Dios les da tales indicaciones de lo que debían hacer para prepararse y estar en presencia de Dios. Asimismo, vemos ciertas sanciones, terribles consecuencias de no hacer según lo que Dios había mandado que debía hacerse para presentarse delante de Él. Y en el versículo 10 vemos donde se nos narra, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Mis hermanos, cuando miramos ese texto, es inevitable no notar de cierto modo una exhortación también para nosotros en cuanto al hecho de prepararnos para venir delante de Dios en este día, mis hermanos, para alabarle, que precisamente hoy providencialmente celebramos la cena del Señor. Ahora, ¿cuándo nos preparamos nosotros para venir acá a la iglesia? ¿Desde cuándo empieza eso? Y aquí surgen ciertas preguntas como, ¿meditaste esta semana o quizás ayer acerca de ese día en que estarías reunido con tus hermanos delante de la presencia de Dios para glorificar su nombre? ¿Eres consciente, mi hermano, de que Dios está en ese lugar? Y ahora, podría alguno decir, pues Dios es omnipresente y está en todas partes, y eso es cierto. Pero también es cierto, mis hermanos, que Dios en la iglesia está presente de una manera especial. Pues es el lugar en el cual nos reunimos para dar gloria a su nombre, y es parte también de sus promesas. Esa donde Jesús está presente, porque Jesús habla de que donde están dos o más presentes en su nombre, en el contexto de la iglesia, dice que Él está en medio de ellos. Eso lo vemos en Mateo 18:20. Así como ese lugar, mis hermanos, es el monte Sinaí, fue el lugar que Dios escogió para establecer un acercamiento íntimo con su pueblo, y así que este pueblo pudiera experimentar de pura gracia aquello que esperamos tener, mis hermanos, nosotros en la eternidad. Mis hermanos, es la iglesia local, el lugar donde nosotros experimentamos de algún modo, obviamente guardando las proporciones, la comunión que nosotros tendremos
con nuestros hermanos en la presencia de nuestro Dios. Y es por eso que cabe acá la exhortación y ese mensaje de reflexión con relación a lo que se nos presenta en esta narrativa, en este punto en particular, el momento en que nosotros nos preparamos también para estar delante de Dios. Y ojalá que en la medida en que vayamos analizando y mirando estos textos, que es la intención, y resaltando ciertos detalles que a nosotros nos van a servir y de cierto modo nos van a ayudar a reflexionar y hacer de cierta manera que nuestra adoración hacia nuestro Dios sea más solemne y lo hagamos de la mejor manera. Ahora, ya cumplido el término que Dios les había dado para prepararse, para estar delante de Él, que fueron 3 días, en los versículos del 16 al 18, dice lo siguiente. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Mis hermanos, si se podría suponer que los terrores o el miedo que fruto de esta experiencia que debieron haber refrenado de algún modo las presuposiciones o presunciones o la curiosidad del pueblo, puesto que Israel había de hacer válida su promesa al pacto sinaítico mediante la obediencia. Lo vimos en el versículo 5 de este mismo capítulo 19, donde nos decía: ahora pues, si eres oído mi voz y guardares mi pacto. Ellos vienen y atienden a esas palabras en el versículo 8, donde dicen: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, esto haremos. Mis hermanos, entonces hasta ese punto, después de todo esto, se hace necesario la promulgación de la ley, como resumen de lo que Dios requiere del hombre en la tierra. Lo que nos lleva a mirar el capítulo 20, donde describen uno de los actos culminantes de la revelación de Dios a los hombres. Mis hermanos, siendo imprescindible que colocara delante de ellos las normas de su justicia, la cual llevó a cabo en medio de imponentes manifestaciones de ¿qué? De su santidad. No habría sido posible pasar a la plena manifestación de la gracia de Dios antes de poner al descubierto el estado moral del hombre caído, que es de hecho la intención de la ley, esta ley moral. Es de hecho, mis hermanos, al analizar la ley, lo que nos permite a nosotros vernos como realmente somos, al poner en contraste con el carácter de Dios, que también es revelado en esta ley. Entonces, el capítulo 20, vamos a leer el capítulo 20 hasta el versículo 17, donde nos dice lo siguiente: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no darás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios.
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero mis hermanos, ciertamente al observar la ley así, de una manera rápida y muy a la ligera, resultaría para muchos muy de mucha carga al encontrar tantas cosas que, mis hermanos, son totalmente opuestas a nuestra naturaleza. Veremos en su lugar, mis hermanos, más allá de que sea una carga o sea algo gravoso para nosotros, veremos, mis hermanos, que la ley tiene muchas vertientes que determinan distintos usos, pero sobre todo, ella es quien nos muestra nuestra condición de pecadores. En Romanos capítulo 3, verso 20, se nos dice: por la ley es el conocimiento del pecado. Antes de que Dios le mandara algo a Israel, recordó los hechos, lo que Él había hecho por ellos. Es como introduce los mandatos que ellos recibirían. Este era, mis hermanos, un fundamento claro, pues debido a quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Él tiene, mis hermanos, a partir de ahí todo el derecho a decirnos qué hacer, y nosotros en consecuencia tenemos la obligación de obedecerle. Vemos como primer mandato que fluye lógicamente del entendimiento de quién era Dios y lo que había hecho por el pueblo. Debido a eso, nada ni nadie debía estar por delante de Dios, y Él debía ser el único Dios al que adorarían y servirían. Y mis hermanos, ahora en los días del antiguo Israel y también en nuestro tiempo, bueno, básicamente más bien yéndonos al contexto de la época del pueblo de Israel, había una gran tendencia, mis hermanos, a adorar toda clase de dioses del materialismo, como Baal, los dioses del clima, del éxito, dioses de toda clase, o cualquier otra deidad local. Nosotros asimismo somos tentados a adorar los mismos dioses, pero obviamente sin los mismos nombres que tenían esas imágenes en la antigüedad. Se ha dicho, y quizá uno de los primeros en mencionarlo es Juan Calvino, que la naturaleza humana es como una fábrica, o el corazón del hombre es una fábrica de ídolos que nunca para. Y constantemente, mis hermanos, lidiamos con la tentación de poner todo tipo de cosas en el lugar de Dios, o que compitan con Él y su preeminente, o lo que debería ser ese lugar preeminente de Dios en nuestras vidas. Y en eso vemos aún la vigencia desde estos mandatos, y cómo de cierto modo a nosotros nos confronta en la medida en que entendemos ese detalle. Cuando entendemos, mis hermanos, que nuestro Dios debe tener el lugar preeminente, un lugar especial en nuestras vidas, pero nuestro corazón, nuestra naturaleza, siempre se deja engañar, llevar por ciertas cosas a las cuales le damos mucha más importancia. Quizá
eh, nuestro trabajo, algunas actividades personales que tenemos, les dedicamos mucho más tiempo que a lo que es realmente importante y es nuestro Dios. Porque si nosotros nos ponemos a comparar el tiempo que nosotros disponemos o la voluntad con la que nosotros nos disponemos para las cosas de Dios y en contraste el empeño y el esfuerzo y que le ponemos a otras cosas seculares que nosotros también abordamos, mis hermanos, de cierto modo este asunto que estamos tratando acá nos debe llevar un poco a reflexionar sobre el hecho de que es Dios el centro de mi vida. Él tiene un lugar preeminente en mi vida. Y hablando más tarde, de hecho, de la experiencia de Israel en el Sinaí, ya en Deuteronomios, capítulo 4, versículos 12 y 14. Y dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusiese por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Bueno, mis hermanos, ya aquí con relación al tema del segundo mandamiento que prohibía no solo la idolatría con respecto a dioses falsos, sino que también prohíbe hacer una imagen o cualquier cosa creada que podamos adorar. Importante ese detalle, con la intención de adorar. Y es muy normal que en la medida en que muchas personas entran a examinar estos textos, surjan ciertas conjeturas y ciertas enseñanzas bastante salidas de contexto. Mis hermanos, esto establece el principio de que la adoración a Dios debía basarse en las palabras y no en las imágenes. Y en ese tiempo, igual que en el nuestro, la adoración estaba estrechamente relacionada con imágenes. Ahora, en lo correspondiente a no tomar el nombre de Dios en vano, y aquí es muy importante pues tener cierta consideración, es muy importante el pensar en la ligereza con la que invocamos el nombre de Dios, sin antes detenernos, mis hermanos, a considerar lo que significa o lo que representa para nosotros. De hecho, Jesús mismo nos comunicó la idea de ese mandamiento en la oración del discípulo cuando nos enseña o nos señala a tener en cuenta la santidad del nombre de Dios. ¿Recuerdan? Santificado sea tu nombre. Y es muy normal que nosotros tengamos ciertas muletillas o expresiones en las cuales mencionamos a Dios. Y a veces dentro de contextos no tan sanos, o por decirlo de alguna manera. Y es importante, mis hermanos, reflexionar sobre eso, el yo colocar el nombre de Dios en medio de ciertas cosas que de cierto modo no le dan la honra que realmente merece. Y avanzando un poco ya hacia el cuarto mandamiento, que trata acerca del día de reposo. Dice aguardar el día de reposo para santificarlo. Mis hermanos, ese es un tema que tiene mucho por tratar. Ahora, la relación entre el día del Señor o cuarto mandamiento y el cristiano en el nuevo pacto ha sido un tema también de debate entre cristianos por muchísimo tiempo. Y existen muchas posturas, unas posturas principales sobre este tema. Desde aquellos que ven todos los días como el día del Señor, hasta aquellos que ven una continuidad entre el sábado del antiguo pacto y el domingo en el nuevo pacto. Pero es un asunto que no entraremos a detallar en esta clase. Pues como ya le había dicho en la parte introductoria, la idea de estas escuelas es, de cierto modo, dar detalles que de cierto modo simulen en nosotros
el deseo por estudiar y leer estos libros, que como hemos visto a lo largo de todas estas escuelas, nos dan ciertas enseñanzas, principios que nosotros nos ponen a reflexionar, porque ciertamente en el ejemplo de los antiguos nosotros tenemos muchas cosas sobre las cuales reflexionar por sus actos y la forma en que Dios actuaba de acuerdo a cómo ellos también procedían. Pero igual, aunque como dije, no nos vamos a detener a tratar ciertos detalles de este asunto, sí cabría preguntarnos algo. ¿Cómo deberían los seguidores de Cristo santificar el día de reposo en nuestros días? Y muchos escritores han ofrecido respuestas a esta pregunta. Y en este cuarto mandamiento, en sus dos formas canónicas, tanto en Éxodo como en Deuteronomio, proporciona mucha instrucción. En primer lugar, debemos dejar de un lado nuestras tareas y ocupaciones diarias. Debemos hacerlo individualmente, como familia, como congregación o como comunidad. En segundo lugar, debemos dirigir nuestra mente, nuestros corazones a los grandes temas de las sagradas escrituras, las maravillosas obras de Dios como creador, redentor y santificador. En tercer lugar, debemos involucrarnos, mis hermanos, en aquellas actividades que obtienen, aumentan y expresan conocimiento de la santidad de Dios y nuestra propia santidad en Cristo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y mis hermanos, y vemos cómo cada vez en la medida que avanzamos en esa ley moral, encontramos su vigencia y lo que nos confronta en la medida en que analizamos cada detalle. Y es inevitable en ese mismo sentido el preguntarnos y examinarnos con relación a nuestra actitud conforme a nuestra adoración a Dios. Y aquí quiero también citar a Isaías, en el capítulo 58, en los versículos 13 al 14, que también habla mucho acerca de este día de reposo. Y dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Mis hermanos, es un asunto muy diciente lo que trata acá Isaías con relación al tema del día de reposo. Y es nuestra actitud frente a este día, entender que hoy es el día del Señor. Las actividades que nosotros llevamos a cabo en el día, la manera también en que nosotros nos preparamos para el día del Señor. Es importante y en la medida en que nosotros entendemos ese asunto, experimentaremos lo que dice Isaías. Entonces te deleitarás en el Señor. Entonces te deleitarás en el Señor. Y por otro lado, y como resumen, mucho se ha hablado acerca de cómo estos 4 primeros mandamientos expresan lo que trata de nuestra comunión vertical, es decir, con nuestro Dios. Los primeros 4 de estos 10 mandamientos, también llamado la primera tabla, hablan de nuestro deber hacia Dios. Y es así que seguidamente la segunda tabla, eso es, los últimos 6 de los 10 mandamientos, afirman nuestro deber para con nosotros mismos y de unos con otros o con nuestro prójimo. Explican el gran mandamiento que vemos en Lucas 10:27, donde se nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora,
no quiero terminar sin antes, quiero citar un comentario también de Matthew Henricks con relación al tema de la ley, que espero sea de reflexión también para nosotros. Dice, esta ley tan extensa que no podemos medirla, tan espiritual que no podemos evadirla y tan razonable que no podemos encontrarle defecto, será la regla del futuro juicio de Dios, como es la regla para la conducta presente del hombre. Si somos juzgados por esta regla, encontraremos que nuestra vida se ha pasado en transgresiones y transgresiones. Con esta santa ley y un juicio espantoso que nos espera, ¿quién puede despreciar el Evangelio de Cristo? El conocimiento de la ley muestra la necesidad del arrepentimiento. El pecado, mis hermanos, ha sido destronado y crucificado en el corazón de cada creyente y se ha escrito en él la ley de Dios y se ha renovado la imagen de Dios. El Espíritu Santo le capacita para odiar el pecado, huir de él, amar y obedecer esta ley con sinceridad y verdad, y tampoco dejará de arrepentirse. Fin de la cita. Mis hermanos, en la medida en que nosotros avanzamos en lo que es el conocimiento de la ley moral, es inevitable, mis hermanos, cuando hacemos un estudio profundo y no solamente nos detenemos en aquellas partes negativas o prohibiciones de la ley misma, sino que al analizar también su aspecto activo o positivo de la ley, vemos cómo somos los seres más incapaces para poder cumplirla. Y en ese sentido el hombre no tiene nada de qué jactarse. Y es por eso que nosotros damos gloria, damos muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien cumplió de una manera perfecta la ley y su justicia nos es comunicada a nosotros. Y vemos ya al final de este capítulo 20, la reacción del pueblo de Israel al experimentar la presencia de Dios de una manera casi palpable, donde se nos dice en versículos 18 al 20, todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta, el monte humeante y temblando de miedo se mantenían a distancia. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros que podremos entenderte, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Respondió Moisés al pueblo, no temáis, pues Dios ha venido para poneros a prueba, para que su temor esté ante vuestros ojos y no pequéis. Y mis hermanos, y nosotros conocemos lo que sucedió a lo largo de la historia con el pueblo de Israel, a pesar de todas estas cosas que experimentaron, el poder tener, por lo menos en este contexto particular, el poder experimentar la presencia de Dios de una manera visible, casi palpable delante de ellos, y cómo expresan su temor al poder verlo. Y esto, mis hermanos, nos lleva simplemente a concluir que el corazón endurecido del pecador, aún no vivificado, puede tratar negligentemente las amenazas y los juicios más terribles. Pero al acercarnos a Dios nunca debemos olvidar su santidad y grandeza, y nuestra bajeza e inmundicia. No podemos resistir un juicio ante Él conforme a su justa ley. Es algo que debemos tener siempre presentes. El observar lo endurecido que puede tornarse el corazón del hombre a pesar de las circunstancias. Y lo vimos también en el ejemplo de Faraón, a pesar de tantas, el tema de las plagas. Vemos a pesar de todo eso que experimentó, cómo su corazón aún así permanecía endurecido. Y eso nos habla mucho acerca de nuestra condición lejos de Dios. Que pese a todo lo bueno que Dios pone delante de nuestros ojos, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia,
siempre quiere salir a relucir. Pero gracias damos a Dios por el don del Espíritu Santo, que nos convence, mis hermanos, de nuestra condición, de lo que somos delante de Dios, y que nos lleva a postrarnos delante de Él en adoración. Bueno, mis hermanos, con eso en mente vamos a orar. Espero que haya sido claro y haya podido dar a entender la intención de la clase. Vamos a orar y tenemos un espacio de 10 minutos para preguntas y aportes. Padre, te damos gracias una vez más por tu misericordia, porque tú nos has permitido, Dios, estar delante de ti y estar expuestos a tu palabra que siempre está presta para darnos consuelo, para exhortarnos, para darnos la esperanza. Te pedimos que aquello que nos has traído en la mañana de hoy quede guardado en nuestros corazones y podamos nosotros ponerlo en práctica, por obra, en la medida en que nosotros avanzamos en este peregrinaje del Evangelio. Te rogamos que te quedes con nosotros y que estas palabras estén siempre delante de nosotros y que en la medida en que te conocemos podamos adorarte de mejor manera. Todo esto te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿alguna pregunta o aporte? Buenos días. Sobre los montes, lo he visto varias veces y más que todo en Salmos, y ahora que recordé que hablaron del monte Sinaí, he visto el monte de Sión. ¿A qué se refieren exactamente cuando nombran estos montes? Por ejemplo, el monte de Sión lo he escuchado mucho. ¿Qué se refiere con el qué? El monte de Sión. O sea, ¿que el monte de Sión es un monte o puede ser algo diferente? No tendría manera de precisarte el pastor Pedro. Buenos días, Amar. Bueno, cuando la escritura habla de los montes, en ciertos pasajes habla de manera simbólica, pero recordemos que este libro es un libro histórico. Amén. Y donde está hablando del monte de Sión es una montaña como cualquier otra y que existe o existió en la zona de Israel. No está hablando de algo simbólico, está hablando totalmente de algo natural, una montaña que existió. No sé si esa era la pregunta. En otras ocasiones o en algunas ocasiones hace referencia de manera simbólica a acercarnos a Dios, pero aquí está hablando de ese monte que existió y de los montes que existieron como tal en ese momento. De hecho, el mismo monte Sinaí en algunas otras culturas es llamado también el monte de Moisés. Básicamente eso, o sea, la narrativa, por tratarse de un libro histórico, se refiere básicamente a montes físicos. Hermana Norma. Buenos días, hermanos. Buenos días. Mi pregunta es acerca de cómo se cumpliría el mandamiento del capítulo 20, versículo 12, donde dice que honrarás a padre y madre. O sea, si un hijo de Dios ya conoce el pecado y si, o pongamos ejemplo, si hay un padre de familia que hace todo lo contrario, por ejemplo, que toma, que comete adulterio, que hace todo, o sea, que para nosotros es pecado, para un hijo de Dios.
Y como dice la palabra que hay que descubrir el pecado, ¿cómo se haría como para honrar a esa persona sabiendo, o sea, un hijo de familia, cómo se honraría a ese padre para cumplir ese mandamiento si el padre, o sea, No es podemos creyente. decir que no merece honra por lo que está, o sea, por lo que hace, si es borracho, si es adúltero, si es esto, ¿cómo se haría como para honrar a una persona así, sí? Eso es mi pregunta, siempre ha sido así. Bueno, Sí, un consejo. la hermanita Sayo quiere responder. Buen día. Primero que todo, que yo merezca o no merezca, ¿verdad? Eso no es decisión mía. El Señor es quien decide si yo lo merezco o no lo merezco. El Señor es quien juzga eso. Ahora, honrar significa mostrar respeto y consideración hacia una persona. Sea creyente o no sea creyente, mi obligación es hacerlo. Amén. ¿Verdad? Si tú, o por ejemplo, si mi padre no es creyente, lo pongo por ejemplo, pero mi obligación es hacerlo, mostrar respeto y consideración hacia él. Mucho más si nosotros somos creyentes. Así es. Amén. Entonces, la pregunta, hermanita, creo que quedó respondida. Algo que quería agregar ahí a lo dicho por mi esposa. Como tal, la obediencia hace parte de la honra. Y nosotros debemos obedecer a nuestros padres siempre y cuando no sea en algo que contradiga la Escritura, igual que a la ley. Amén que sí. Entonces, sí, honrarlo es nuestra obligación, no es una opción, es una obligación. Todo hijo debe honrar a sus padres, se encuentre en la condición en la que se encuentre. Buenos días a todos. También la Escritura nos enseña que la ley se resume en dos mandamientos. En dos mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Y cuando hacemos esos dos mandamientos, pues ya cumplimos toda la ley. Resumimos la ley en esos dos Exacto, se resumen en esos dos mandamientos. Y de merecer, pues, si Cristo nos mira a través de la lupa de la justicia, todos estaríamos perdidos. afuera de todo porque no merecemos nada. Y ahí es donde podemos cumplir el mandamiento en obedecer a Dios, que Dios es quien juzga. Así es, y de hecho lo mismo pasa también con cuando la Biblia aborda el tema de las leyes civiles. Es mucho más importante el considerar el obedecer a Dios antes que a los hombres. Así mismo pasa con nuestros padres, muchos padres no creyentes, independientemente de lo que ellos puedan llegar a ser, nuestro deber, y como lo expresó nuestra hermana Sayo, más siendo nosotros creyentes, nuestros actos deben de cierto modo ser una predicación para ellos. En la medida en que ellos no son creyentes, ven nuestro actuar, nuestra actitud ellos también pueden reflexionar acerca del Evangelio y de lo que causa o produce en nosotros. Pero sí, ya cuando surgen situaciones que de cierto modo van en contra de lo que Dios establece, ahí nosotros debemos enseñar a nuestros padres de que es primero obedecer a Dios antes que a los hombres, de una manera respetuosa, siempre dentro del marco del respeto, y en esa medida también nosotros lo vamos a honrar. Pastor Gerleis. Buenos días a todos, hermanos. Buenos días. Hay un aspecto adicional al mandato de honrar a padre y madre que no es de menor importancia, y es que es el único mandato con promesa. Dice en Deuteronomio: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sean alargados los días sobre la tierra. Y el mandato de honrar, en vez de ser gravoso, es beneficioso, porque Dios, que no miente, ha prometido que mostrará aún más misericordia al que lo hace.
prosperando su camino, bendiciendo su vida, etcétera. De merecimientos creo que nosotros todos somos los que menos podemos hablar. Ninguno merecemos sino el infierno. Todos nosotros merecemos algo, el castigo eterno por nuestros pecados. Sin embargo, a pesar de que el Señor permite en su gracia y en su misericordia que incluso podamos imitarle haciendo lo que es correcto y honrar a padre y madre, de hecho, simula el honrarlo a Él. Porque cuando honramos a nuestros padres siempre debemos tener en cuenta que debemos hacerlo como la figura que Dios ha puesto de autoridad en nuestra vida, y de esa forma también le glorificamos a Él. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios, y honrar a nuestros padres no es la excepción. Hay muchas personas, lamentablemente, que alejan a su familia por su conducta hacia ellos. No estamos hablando de alcahuetear el pecado, pero sí de mostrar amor y misericordia como Dios la muestra con nosotros hacia nuestros familiares inconversos. En vez de tratar de, como tú bien lo dijiste, con nuestras obras que buscan glorificarle, acercarlos más a Cristo, lo que hacemos muchas veces es alejarlo. Y ya no queremos hablarle a nuestro papá porque es un borracho, o porque es un adúltero, o porque hace cosas que a lo mejor pues no son agradables a los ojos de Dios, y asumimos inmediatamente que por lo que está haciendo, pues nosotros también debemos tomar la misma actitud de simplemente recriminarlo, rechazarlo y aislarlo, olvidando por supuesto que es una persona que estuvo o está más bien en la condición en la que quizás estuvimos todos nosotros antes de llegar a Cristo. Pecador que aún no conoce de la gracia y de la misericordia de Dios. Amén que sí. Y como decía Pablo, nosotros somos deudores también de aquello que nosotros recibimos de parte de Dios, misericordia, gracia. También nosotros expresarla al no creyente. Pastor Pedro. Buenas otra vez. Bueno, respecto a los capítulos que está exponiendo el hermano hoy, que como tal hacen referencia a los 10 mandamientos, y que esto lleva a una confrontación entre los antinomianos y los legalistas. Yo creo que más que mirar con respecto a si yo puedo o no, debemos mirar como lo envía el Señor. Es un mandato. Es algo que nosotros, aunque no estemos en la capacidad de llegar a cumplir, debemos tratar de cumplir. Así es, esforzarnos. Esforzarnos a hacer el intento por lo menos, no quedarnos en, no, yo no puedo cumplir esa ley ya la cumplió fue Cristo y por eso me quedo de brazos cruzados. Y me llama la atención en el capítulo 20, el versículo 6, y creo que es de gran importancia y deberíamos tenerlo siempre presente. El mismo Señor dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman Y guardan mis mandamientos. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que si le amamos, guardemos sus mandamientos. Hay una importancia en estos mandatos que el Señor ha dado, y es que muestran qué tanto amamos a nuestro Dios. Cuando nosotros miramos los mandamientos, desde demostrar el amor que siento por Dios, que se va a reflejar precisamente en el amor que Dios, o se va a notar en el amor que Dios ha depositado en mí, yo voy a hacer todo lo posible por guardarlos. Jamás voy a intentar ir en contra de los mandamientos que el Señor ha establecido, porque realmente si Dios me ha amado y yo lo amo, voy a hacer lo posible por cumplirlo. Quería dejar este precedente para que siempre esté en nuestra mente que cumplir los mandamientos, más que una obligación, más que por forzarme a mostrarme como un santo, me van a llevar a mostrar que tanto amo al Señor.
Me van a demostrar a mí mismo que el amor por Dios es verdadero cuando yo cumplo y hago el esfuerzo por cumplir los mandatos que Él me ha dado. El Señor les bendiga, mis hermanos. Amén.